mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relacionado a la ofrenda. No eran ofrendas separadas, sino que en ocasiones ciertas porciones de una ofrenda eran mecidas o elevadas ante el Señor. La da a conocer en el libro de Génesis la primera ofrenda en cuanto a los hombres, como al momento de que el Señor hace a Adán y a Eva esto de la tierra, de la tierra, soplando aliento de vida sobre el hombre. Primero crea a Adán, al primer hombre, y luego de la costilla de Adán crea a Eva, que nos da a entender en el libro de Génesis sobre ello y cómo ello es de importancia para el ser humano que comprenda de dónde proviene el hombre. Y pues ahí entendemos en cuanto a la ofrenda, en cuanto la serpiente, que era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho en el huerto del Edén, cuando engaña a la costilla de Adán, por ende sale de, de, del huerto del Edén. Y cuando ellos se aducen, se entiende una serie de sucesos en cuanto al hombre. Al hombre tendría que labrar la tierra para el sustento diario, y a Eva con dolores de parto tendría mujeres, tendría hijos. Y como ello da a entender en cuanto la posibilidad de que cómo entra el pecado al hombre y las consecuencias de ella. En cuanto a las ofrendas, así en la consagración de Aarón y de sus hijos la grosura, el rabo, con su grasa, el sebo, los riñones, con su grosura, y la espaldilla derecha del carnero, junto con una torta de pan y otra de pan amasada, en aceite y un hojaldre. Todo ello fue mecido por Aarón y sus hijos delante del Señor, y fue después quemado en holocausto en el altar. La primera vez que se entiende en cuanto a la ofrenda mecida es en el libro de Génesis. En cuanto a la ofrenda mecida, que empezaron los hombres a multiplicarse y nació Caín y Abel, y como en el libro de Génesis capítulo 4 verso 1 nos da a conocer, verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4: y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. Verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensayó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Es la forma como se da a conocer la primera vez que los hombres ofrecen ofrenda al Señor. En el caso de Caín y Abel, como ello da por entendido en cómo al momento de que Caín ofrece ofrenda, pero su ofrenda fue una ofrenda de fruto. En cambio la de Abel fue una ofrenda fue una ofrenda fue una ofrenda de fruto, y otra fue una ofrenda, no describe muy bien, pero agradó más fue la ofrenda de Abel. Es la primera vez que se conoce en cuanto a las ofrendas.
y cómo ellos, a partir de que los hombres empiezan a multiplicarse, empiezan a ofrecer ofrendas a los hombres, a Dios, y cómo en ello da a ofrecer una de las mayores ofrendas fue en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Ahí como podemos entender en cuanto empiezan los reyes de Israel a tomar posesión en la tierra prometida, ya después de que el Señor los saca de tierra de esclavitud de Egipto, para que ellos puedan serle servicio en el desierto, y como ello daba a entender de la importancia en cuanto a la ofrenda, y como en ello era de gran relevancia para Dios, para poderles darle un cierto propicio en cuanto a sus deseos. En el caso de cómo a Caín y Abel ofrecieron ofrendas ya después de que habían salido del huerto del Edén, y la primera ofrenda también fue de parte de Adán en cuanto salió del huerto del Edén, y como ellos, al momento que sale del huerto del Edén, ellos se le presenta un holocausto al Señor, ofreciéndole fragancias aromáticas. Pero nos dice en el libro de Isaías que al momento de que el pueblo pecó en gran manera y estos se excusaban con ofrendas, el Señor se aira de manera proporcional, y como da a conocer el profeta Isaías de que ya no quería más ofrendas de holocausto, de animales sacrificados, ni mucho menos de olores fragantes, sino que quería que quien elegía a los hombres, o quien elegía a nosotros, elegía lo peor, y que aún así en su misericordia iba a enviar a un remanente, en el cual con el espíritu y la espada de su boca cambiaría todas las cosas. Como a ellos se aducen en cuanto a la ofrenda, y cómo agrada esto a Dios. Proverbios 15:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y en cuanto a la ofrenda, de la importancia de cómo el Señor agrada en gran manera la ofrenda, y que nos da a entender en el libro de Proverbios 15:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Por ende se debe entender cómo nos programamos en cuanto a poder agradarle a un Dios viviente que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da las riquezas, y como ellos, al momento que se ofrece una ofrenda agradable delante de él, ellos se agrada a Jehová, el Señor, que nos da el libro conocer, el libro de Génesis, que al principio creó los cielos y la tierra, ellos se agrada de aquella ofrenda. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y al momento de que aquí da a entender que en el pueblo judío, en el caso del Antiguo Testamento, el momento de que empezó a pecar en gran manera, y cómo el Señor había entregado al pueblo babilónico, a Israel, esto encabezado por Nabucodonosor, al momento que todo el pueblo babilónico, todo el pueblo judío llega hasta a los arremesos de Babilonia, estos sufren por ello, y por ende se aira. Aquí nos da a entender en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis,
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en las ofrendas. El verso 9, el Señor castiga en cuanto no se ofrece ofrenda. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y como en ello afluencia en gran manera como nosotros en el momento de ofrecer ofrenda, ellos Jehová el Señor, quien nos da a entender en el libro de Génesis, al principio creó los cielos y la tierra, como al momento de que Adán y Eva también salen del huerto de Edén después de desagradar al Señor, y como estos fueron aducidos por la serpiente antigua, ellos se ofrece a sí mismo el sacrificio agradable. Adán, en el principio, el que se conoce a los primeros hombres, para que ellos pudieran agradar delante de un Dios creador que se complace en darnos. Pero se da a entender de cómo las ofrendas en el libro de Malaquías, en cuanto en qué le hemos robado, y él nos da a entender que en nuestros diezmos y en las ofrendas. Y eso de la importancia en cuanto a la ofrenda, y cómo ello da simboliza a que el Señor se agrade delante de los hombres. Por eso nos da a entender en los evangelios de Marco, Lucas, Juan, que el pueblo judío ofrecía desde el tiempo de Levítico y Número en el tabernáculo, en el cual en los 40 años del desierto Jehová empieza a transmitirle tablas de comportamiento a los hebreos estando en el desierto de Sinaí, y como ellos, al momento de que entre las sentencias, estatutos y decretos le solicita al pueblo judío que pueda ofrecer holocaustos, esto en forma primero de animales sacrificados para el perdón del pecado de Israel, y como ellos aducen como la ira de Jehová inmediatamente merma en cuanto a ello, y como al momento de que estando el tabernáculo construido, ellos se guiaban en gran manera, como en ellos se guiaba en gran manera para que el pueblo judío fuera guiado mediante, en el caso de los 40 años del desierto, en el tabernáculo, en el cual una nube espesa le guiaba de día, y de noche una nube de fuego, y como era necesario para el hombre en el tiempo del tabernáculo, en cómo ofrecer sacrificios, ofrendas agradables, daba a conocer cómo se podía mermar la ira de parte de un Dios viviente y un pueblo pecador. En cuanto al libro de Malaquías, como en el libro de Malaquías el Señor da a conocer en qué te hemos robado, y el Señor da a entender que dentro de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y cómo ellos se proporciona a que podamos ser mermantes de la ira de parte de un Dios viviente que se desagrada de parte del pecado, y como al momento de que Él da la influencia de las tablas de la ley en cuanto al libro de Deuteronomio capítulo 5, en cuanto a los 10 mandamientos, y como al momento que el hombre empieza a despojarse de esa condición de un buen comportar, a aducir al pecado, ello desata la ira del Dios viviente, quien se ofrece en sacrificio agradable para que podamos hoy en día no morir y perecer en el acto. Y ello se da a conocer un primogénito hijo que al momento que nace desde la simiente de un judío, a partir de 14 generaciones desde David hasta José, quien tuvo por esposa a María, quien concibió mediante el Espíritu Santo, y ellos se dan a conocer a un hombre, cual sería el Mesías, dice el profeta Isaías, que nacería sobre él el Espíritu de Jehová, por cuanto lo había ungido para predicar el año agradable, para darle vista al ciego y darle sanidad al enfermo.
y cómo a ello se le aduce a Jesús el Cristo. Juan capítulo 11, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, y como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y has venido al mundo. Y es el momento como aquí el pueblo judío empieza a reconocer la existencia divina en cuanto al Hijo unigénito del Dios viviente, de Jehová, que nos da a conocer en el libro de Génesis, que al principio creó los cielos y la tierra, y como en ellos se ofrece a alguien en ofrenda agradable, en holocausto, para que pueda mermar la ira de un Dios viviente, y colocar un juicio tanto a los custodios que han enseñado lo malo, tanto a los pecadores, y apartando a los justos para vida eterna. Oramos para que en el nombre de Cristo Jesús podamos tener esa paciencia y esa dedicación, y no se turbe vuestro corazón, que podamos ser personas ungidas, que podamos ser personas llenas de la grosura mediante el Espíritu Santo, que podamos ser esas personas llenas de paz, dedicación, personas llenas de entendimiento, de dirección, que podamos ser personas llenas de esa ofrenda en holocausto agradable delante de un Señor viviente, que se aira con el pecado, y como al momento de que el pueblo empieza a pecar en gran manera, ello se aduce una serie de consecuencias nefables para el ser humano y para el viviente, que el poder de Dios se manifiesta en cuanto a la maldad, y como al momento de que va a ser apresada aquel que engañó desde el inicio a los hombres, engañándolos, esto por estrategia de seducción a Eva, y como Eva también arrastró a Adán, y junto con ello entrando el pecado a los hombres, y como por un hombre entra el pecado, y por un holocausto, ofrenda y sacrificio agradable, también se va colocando nuestra mirada en Cristo Jesús, y como en ello se aduce a que los hombres puedan tener dirección en todo lo que emprendan, en todo que pueda haber dirección, misericordia, una guía mediante el Espíritu Santo, y como ello da a guía para que el hombre pueda tener una esperanza, una vida eterna, y paciencia, mansedumbre, que son los dones que da a conocer la fe, para que mediante esa fe, nos dice Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, y es autor y de consumador de la fe, Jesucristo, y como en ello, colocando nuestra mirada en aquel holocausto, sacrificio agradable delante del Señor, nosotros también podemos vivir una vida no solamente complaciente, agradable delante del Señor, sino también una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Toda rodilla se doblará
muere